No quiero cuidar al amigo de mi pareja por los próximos 30 años. Mira, yo y mi esposa llevamos unos años juntos y la mejor amiga de ella está discapacitada. No puede caminar ni moverse mucho. Su familia, que supuestamente la cuida, está dejando la casa hecha un asco, hablando de acaparamiento y suciedad. Yo estoy en una carrera gubernamental, y en la próxima década me voy a mudar unas 3 o 5 veces, a veces hasta fuera del país. Mi esposa está estudiando y ojalá consiga un trabajo en el área médica. Ya habíamos tocado el tema de que ella quería que su mejor amiga se mudara con nosotras, porque su casa está horrible y ella ha visto cómo tratan y abusan de los pacientes en los asilos. Y no quiere que su amiga termine ahí. Hoy hablamos en serio, y le dije que solo estaría de acuerdo si construimos una casita pequeña, como una extensión de nuestra casa. Pero bajo el mismo techo, no me siento cómodo compartiendo mi espacio privado con alguien que no es de mi familia, ni siquiera con mis propios padres y hermanos, a menos que sea en una casa más grande. Económicamente, mi trabajo nos alcanza a los dos, pero no estoy seguro si nos alcanzaría para más. Mi esposa no le gustó que esa sea mi única opción, y discutió porque como nos vamos a mudar seguido, no podemos tener una extensión en cada casa. Cuando le dije que qué pasa si nos mandan a un lugar donde solo pueden vivir empleados del gobierno y sus parejas, ella dijo que podía alquilar un lugar para ella y su BSF. Y cuando le dije qué pasa si su BSF se aburre sin hacer nada, ella dijo que cuando termine de trabajar, puede ir a pasar el rato con su amiga. Fíjate que casi no nos vemos por mi trabajo y su escuela. Esto me hace sentir que está priorizando su relación con su BSF sobre nuestra relación. Al final, ella se molestó porque no estaba más abierto a la idea y estaba dispuesto a dejar que su BSF siguiera viviendo en esa casa. Desde esa conversación, hemos estado algo distantes. No es que estemos peleados todo el tiempo, pero se siente un aire tenso en casa. A veces ella intenta actuar como si nada hubiera pasado, haciéndome preguntas triviales sobre la cena o comentando cosas de su día, pero hay momentos donde simplemente se queda callada, revisando el teléfono o mirando fijamente un punto sin decir palabra. Yo también me siento atrapado entre querer ceder y saber que, si lo hago, voy a cargar con una incomodidad permanente. He tratado de explicarle que no se trata de su amiga en sí, sino de lo que esa convivencia representaría para mí. La pérdida de un espacio que ahora siento como el único refugio de paz que tengo con tanto movimiento en mi carrera. Pero cada vez que lo intento, ella lo interpreta como un rechazo directo a su amiga, como si no la quisiera cerca o no me importara su bienestar. Hace unos días, ella recibió una llamada de la hermana de su amiga. Le dijo que la situación en la casa estaba empeorando, ratas, insectos, comida vencida, y la amiga había estado enferma recientemente sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado evidente. Esa llamada la dejó devastada. La vi llorar en silencio durante varios minutos, agarrando su celular con fuerza. Quise consolarla, pero apenas la abracé, me dijo con un tono bajo, «Esto es lo que no quiero que pase». Sentí que, de alguna forma, me culpaba por no haber cedido antes. Aunque no lo dijo directamente, su mirada hablaba más que cualquier palabra. Esa noche no hablamos mucho. Cada uno se acostó en su lado de la cama, dándonos la espalda. Hoy, al volver del trabajo, me encontré con ella buscando apartamentos accesibles para personas con discapacidad en la ciudad. Estaba tomando notas, haciendo llamadas, preguntando por rampas, ascensores, servicios de asistencia. Me pareció admirable que estuviera tan comprometida, pero también me alarmó la idea de que estuviera dispuesta a vivir separada de mí para cuidar a su amiga. Le pregunté si realmente estaba considerando mudarse sola con ella. Me miró un momento en silencio, y luego dijo, «Solo estoy viendo opciones. No quiero dejarla ahí, y no quiero pelear contigo». Y aunque lo dijo con calma, sentí que había una decisión gestándose dentro de ella, una que me excluía. No sé qué hacer. No quiero ser el obstáculo en la vida de alguien que claramente tiene un corazón enorme. Pero tampoco quiero sacrificar por completo mi comodidad emocional y mental. Siento que ambos estamos caminando en una cuerda floja, tratando de no caer, pero avanzando en direcciones opuestas. Tengo miedo de que un día simplemente despertemos en casas distintas, vidas distintas, porque ninguno quiso rendirse, pero tampoco supimos encontrar un punto medio. Los días siguientes transcurrieron en una especie de pausa tensa. No discutimos, pero tampoco hablamos de lo que realmente importaba. Nos limitábamos a cumplir rutinas automáticas, preparar el desayuno, salir, regresar tarde, cruzar apenas algunas palabras. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera un movimiento definitivo, pero ninguno se atrevía a dar ese paso. Una tarde, al volver antes de lo habitual, encontré a mi esposa en videollamada con su amiga. La pantalla mostraba una imagen borrosa, pero podía escuchar la voz temblorosa de la chica. No estaba llorando, pero hablaba con una calma casi resignada, como alguien que ya no espera mejoras.
Mi esposa tomaba notas en una libreta, preguntando cosas sobre su salud, medicamentos, y cómo se había sentido en los últimos días. Cuando me vio, no cortó la llamada. Solo dijo, «Llegó, te aviso luego», y se quedó ahí, sentada en el comedor, como si yo no estuviera. Esa noche, al fin, decidí hablar. Le dije que necesitábamos retomar el tema, no desde la posición de yo cedo o tú cedes, sino para intentar construir algo viable para los dos. Le pregunté si había considerado alternativas, como un centro especializado donde la amiga pudiera recibir atención sin estar en un asilo. Ella me miró y respondió que ya había buscado, pero que todos eran impersonalmente fríos, casi como prisiones. Me mostró fotos, reseñas, quejas de familiares, reportes de negligencia. Su investigación había sido minuciosa. Comprendí que no era una idea pasajera ni un acto impulsivo, sino una decisión que venía gestándose desde hace tiempo. Yo también había estado investigando. Quise encontrar una forma de demostrarle que me importaba su amiga, pero sin perder mi espacio personal. Había encontrado unos dispositivos de vivienda temporal prefabricados, pequeñas casas modulares que podían trasladarse en un camión. Eran costosas, pero se podían mover de una ciudad a otra sin desmontar. Cuando le mostré el proyecto, al principio pareció interesada, pero al ver el precio me dijo en voz baja, «No es realista». Luego suspiró y guardó su celular. Los fines de semana se volvieron extraños. Ella pasaba más tiempo fuera, visitando a su amiga, llevándole comida, limpiando lo que podía. Yo me quedaba en casa, revisando papeles del trabajo o simplemente sentado en el sillón con la televisión encendida, sin mirar nada. A veces la esperaba despierto, a veces fingía dormir, pero siempre notaba que su ánimo se apagaba más con cada regreso. Un sábado en la mañana, mientras ella se arreglaba para salir otra vez, le pregunté si había pensado en lo que todo esto estaba haciendo a nuestra relación. Se detuvo un momento frente al espejo, con el cepillo en la mano, y respondió sin girarse, «Sé que esto nos afecta, pero no puedo mirar a otro lado sabiendo lo que ella está viviendo». Esa frase quedó rebotando en mi mente el resto del día. Me hizo pensar en los límites de la empatía, en cuando ayudar a alguien empieza a significar dejar a otro atrás. Esa misma semana, recibí una propuesta de traslado temporal. Era un proyecto piloto en el extranjero, 6 meses en una región lejana, con posibilidad de extensión. El cargo venía con alojamiento y beneficios. Cuando se lo conté, al principio no respondió. Luego, sin mirarme directamente, dijo, «¿Y qué hago yo aquí con ella?». Le dije que no estaba decidido, que podía rechazarlo, pero que quería que lo conversáramos. Ella me dijo que había estado pensando en alquilar un pequeño departamento cerca de la amiga, al menos hasta que la situación mejorara. Me preguntó si me parecería mal, y aunque por dentro sentí un leve pinchazo, le dije que si era lo que quería hacer, no le pondría obstáculos. Desde entonces, hemos comenzado a vivir en un espacio donde la logística reemplaza al afecto. Conversamos para coordinar tiempos, calendarios, tareas, pero el corazón de las charlas parece haberse ido. A veces tengo la sensación de estar compartiendo departamento con una colega muy dedicada, no con mi esposa. No hay gestos espontáneos, ni risas compartidas, ni planes para el futuro. Hay una pausa que se alarga. Una noche, mientras lavaba los platos, ella entró a la cocina en silencio. Me abrazó por la espalda, sin decir palabra. Fue un gesto inesperado, casi olvidado. Me quedé quieto, sintiendo su respiración. Luego me susurró, «Yo también tengo miedo». No le respondí, pero apagué el agua y tomé su mano. No sabía si ese gesto era un intento de volver o una despedida anticipada, pero fue el primer momento en días donde ambos nos sentimos presentes. La situación sigue sin resolverse. Ella sigue buscando lugares, hablando con trabajadores sociales, consultando presupuestos. Yo sigo pensando en el traslado, sin firmar nada. Es como si los dos estuviéramos postergando decisiones inevitables. Pero en esa demora, también hay una esperanza silenciosa. Quizá, sin darnos cuenta, estemos tratando de encontrarnos en medio de la distancia que se ha formado entre nosotros. Pasaron las semanas, y aunque nada se resolvía del todo, nuestras decisiones comenzaron a materializarse. Ella, fiel a su compromiso, encontró un pequeño departamento accesible a 10 minutos de donde vivía su amiga. Un edificio modesto, con elevador y una comunidad tranquila. Aunque no nos mudamos oficialmente, empezó a pasar más tiempo allí. Compró muebles sencillos, adaptó el baño, incluso contrató a una persona que pudiera asistirla durante las horas en que ella estaría fuera estudiando. Me lo explicó como algo provisional, pero todo el lenguaje con el que hablaba del lugar dejaba entrever que lo sentía como un hogar distinto, separado del nuestro. Mientras tanto, yo acepté participar en el proceso de selección para el proyecto en el extranjero, sin comprometerme del todo.
Había reuniones, pruebas psicológicas, entrevistas virtuales, exámenes de competencia. Me metí de lleno en eso, no tanto por el puesto sino para sentir que avanzaba en algo. En casa, el ambiente se volvió funcional, como si estuviéramos tramitando una convivencia de oficina. Había respeto, cierto grado de afecto, pero no era intimidad. Nos cuidábamos, sí, pero desde la distancia. Una noche, volviendo de una visita a su nueva residencia, me trajo comida. Un gesto que en otro contexto me habría emocionado, pero que ahora se sentía casi como un gesto de cortesía. Mientras comíamos, le pregunté si pensaba quedarse allá indefinidamente. Me miró de frente por primera vez en días y dijo, no lo sé, depende de muchas cosas. Luego preguntó si yo pensaba irme. Le contesté que no tenía claro qué quería. Fue la primera vez que admitimos nuestra confusión mutua sin pelear. En medio de todo eso, recibimos una noticia inesperada. La amiga había sido hospitalizada. Una infección mal atendida, agravada por la poca higiene en su antigua casa. Aunque su situación mejoraba, la experiencia dejó una marca en mi esposa. La vi transformarse en alguien más decidida, más directa. En una conversación con los médicos, les exigió que la dieran de alta solo si se aseguraban de que las condiciones de su nuevo hogar fueran apropiadas. Incluso habló con una abogada sobre tutelas y protección legal. Vi en ella una firmeza que antes solo se asomaba en momentos breves. A pesar de que intentaba mantenerme al margen, empecé a involucrarme más. La acompañé al hospital un par de veces, la ayudé a cargar cajas al nuevo depa, armé una silla ergonómica para la amiga, incluso hice unas llamadas a proveedores de salud. No porque cambiara de opinión del todo, sino porque necesitaba entender a fondo lo que ella veía. Quise encontrar el punto en común, algo que nos permitiera seguir adelante sin que uno se sintiera traicionado por el otro. Una noche, sentados en el balcón del depa temporal, con el ruido lejano del tráfico como fondo, ella me contó algo que nunca antes había mencionado, que cuando eran adolescentes, su amiga había intentado quitarse la vida. Nadie lo supo en ese momento, porque fue un intento encubierto, disfrazado de accidente. Pero mi esposa se enteró años después, y desde entonces sintió que no podía dejarla sola, que esa responsabilidad se había vuelto parte de su vida. Esa noche no dije nada, solo la escuché, comprendí muchas cosas. Empecé a ver con nuevos ojos todo el esfuerzo que ella hacía, no solo por su amiga, sino por esa versión joven que se había sentido impotente. Para ella, protegerla era también proteger a esa parte de sí misma. No lo justificaba todo, pero lo explicaba mejor. En paralelo, el trabajo seguía avanzando. Fui preseleccionado para el destino internacional. Me ofrecieron condiciones flexibles, con la posibilidad de visitas temporales a casa. Pero no sabía si eso seguía siendo casa. Mis cosas seguían en el departamento original, pero cada vez pasaba más tiempo solo allí. El silencio pesaba. Me preguntaba si ella sentía lo mismo en su nuevo espacio o si lo vivía como un alivio. Durante uno de nuestros encuentros breves, mencionó que había estado pensando en organizar legalmente el cuidado de su amiga, que si algo le pasaba, quería asegurarse de que ella no volviera a ese entorno de abandono. Me preguntó si estaría dispuesto a ser parte del proceso como respaldo. Fue una pregunta complicada, no solo por el compromiso que implicaba, sino porque significaba formalizar un vínculo que yo aún estaba tratando de aceptar. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Ella asintió, sin presionar. En medio de todo eso, una noche me encontré escribiendo. Sin saber por qué, empecé a redactar una carta. No era para ella, ni para su amiga, sino para mí. Una forma de poner en orden las emociones que se habían acumulado sin espacio ni voz. Hablé de mi miedo a perderla, de mi necesidad de sentir que teníamos un proyecto juntos, y del dolor de ver que ese proyecto parecía desdibujarse. No le mostré la carta, pero me ayudó a ver que seguía importándome todo esto, que a pesar del desgaste, no quería rendirme. Ahora, todo está en suspenso. Ella va y viene entre los dos espacios. Yo sigo evaluando si aceptar la oferta de traslado. Ninguno ha tomado una decisión definitiva. Es como si los días se hubieran convertido en una sala de espera emocional, donde cada gesto, cada palabra, puede significar un acercamiento o un adiós no declarado. No hay certeza, pero tampoco abandono. Solo esa espera larga, tensa, donde se respira más lo que no se dice que lo que se expresa abiertamente. Aquel invierno fue distinto. Las semanas se acortaban con la frialdad de las decisiones que ya no podíamos evitar. Mi traslado fue finalmente confirmado. Iría al extranjero por un año, con posibilidad de extender el contrato según resultados. Me dieron un mes para dejar todo listo. En paralelo, mi esposa había formalizado la tutela parcial de su amiga, y aunque no lo dijo con esas palabras, yo sabía que ya no volvería del todo a nuestro departamento.
Habíamos vivido una especie de ensayo de separación durante esos meses, no por falta de amor, sino por convicciones que nunca logramos reconciliar. Y aunque nos lo habíamos prometido, no pudimos construir un lugar común donde ambas lealtades tuvieran espacio sin restarse. Habíamos dialogado hasta el cansancio, ensayado posibles arreglos, considerado opciones intermedias. Pero en algún punto se volvió evidente que cada uno defendía una causa vital para su identidad. Ninguno quería que el otro cediera por obligación, y ninguno quería rendirse por resignación. El día que recogí la última maleta, ella estaba en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada firme. No hubo llanto. Nos conocíamos lo suficiente como para saber que no hacían falta palabras lastimeras. Me abrazó largo, fuerte, como quien sabe que ese momento está a punto de convertirse en recuerdo. Me susurró al oído: «No te estoy dejando, pero tampoco puedo ir contigo». Le respondí con un nudo en la garganta: «Yo tampoco te estoy dejando, pero ya no puedo quedarme». Fue nuestro pacto silencioso de despedida. El aeropuerto fue impersonal, como suelen serlo esos lugares que no pertenecen a nadie. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla con la certeza de que algo muy valioso se quedaba atrás. No solo ella, sino una versión de mí que ya no volvería a ser la misma. Empezaba una etapa nueva, llena de exigencias, donde tendría que reinventarme sin el eco cotidiano de su risa ni la calidez de su mirada cansada por los turnos de estudio. Los primeros meses en el extranjero fueron extraños. Me sumergí en el trabajo con disciplina quirúrgica. Cumplía objetivos, asistía a reuniones, hacía contactos. Pero por dentro había una especie de vacío ordenado, como una casa limpia pero sin muebles. Me comunicaba con ella de vez en cuando. Mensajes breves, neutrales. Me contaba cómo iba la salud de su amiga, cómo se adaptaban a la rutina, si ya habían conseguido una silla nueva o si el ascensor volvía a fallar. Yo le respondía con actualizaciones logísticas, horarios, clima, noticias del país. Nunca dejamos de hablarnos, pero ya no era lo mismo. Un día recibí un sobre inesperado en la dirección del complejo donde vivía. Era de ella. Adentro venía una carta, escrita a mano, con letra pulcra pero temblorosa. Me contaba que había encontrado un poco de paz, que su amiga comenzaba a ganar peso, que ya no se despertaba sobresaltada. Me decía que por fin sentía que estaba haciendo algo justo. Pero también me confesaba que soñaba con nuestras tardes de pizza y películas malas, con nuestras caminatas improvisadas a la tienda, con nuestras discusiones sobre documentales. «A veces me descubro hablándote en voz baja mientras cocino», escribió. «No es nostalgia vacía, es gratitud por haber amado contigo». Le respondí unos días después. No con otra carta, sino con una llamada. Hablamos por videollamada durante casi una hora. Sin esquivar lo importante, le dije que no me arrepentía de nada, pero que todavía dolía. Ella asintió, en silencio. Me dijo que ya no esperaba que volviéramos, pero que siempre iba a considerar ese tiempo como uno de los más significativos de su vida. Fue una conversación dulce, sin nudos, como si por fin hubiéramos encontrado el tono correcto para despedirnos con dignidad. Con el paso de los meses, nuestras vidas siguieron ramificándose. Yo empecé a salir con alguien del equipo de trabajo, una relación tranquila, sin las urgencias emocionales del pasado. Ella se enfocó en terminar su carrera, logró prácticas en un centro de rehabilitación, y poco a poco su círculo se expandió. Su amiga mejoraba lento pero estable. Nunca más volvimos a tocarnos, pero nos felicitamos mutuamente por cumpleaños, logros, cambios importantes. Un año después, recibí otra carta. Esta vez era una postal, con una foto de un girasol enorme, y una frase que decía: «Lo que se cuida florece, aunque no siempre sea en el mismo lugar». No había firma, pero su letra era inconfundible. La pegué en el refrigerador, al lado de un imán que ella misma me había regalado en un viaje anterior. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla extraña de tristeza y gratitud, porque aunque no terminamos juntos, nos despedimos de la mejor forma que supimos. A veces el amor no es suficiente para sostener una vida compartida, pero eso no le quita valor. Hay amores que no son para quedarse, sino para enseñar. Y el nuestro me enseñó a elegir sin culpas, a amar sin ataduras, y a dejar ir cuando quedarse significa traicionarse. No hay rencor, solo la certeza de que, aunque nuestros caminos se bifurcaron, ambos seguimos caminando con la frente en alto y el corazón completo.